Buenos días y bienvenidos a la presentación del informe ASEBIO 2019, en el que veremos cómo el sector de la biotecnología en nuestro país está plenamente preparado para la España del futuro. Una jornada diferente a las anteriores debido a la situación extraordinaria en la que nos encontramos, que impide que nos juntemos hoy aquí, pero que no impide que compartamos lo que va a suceder a lo largo de este evento. Una jornada en la que, además de presentar los datos del informe ASEBIO 2019, también conoceremos cómo ayuda el sector biotecnológico contra la COVID-19. Charlaremos con Nicolás Negroponte, debatiremos sobre el futuro del sector biotecnológico en una mesa redonda con representantes de las compañías más relevantes. Entrevistaremos a Carlos Moedas y contaremos con un cierre de excepción de la mano del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Y todo esto es posible gracias especialmente a Merck y a los colaboradores, a la colaboración de los socios de ASEBIO como Amgen, Amyn, Bayer Crop Science, Bioibérica, Bionet, BTI, Cenio, Euronext, Eurofins, Ingenasa, MSD y C-Clinics. En la Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO, se agrupan representantes de intereses de empresas, asociaciones, fundaciones, universidades, centros tecnológicos y de investigación que desarrollan actividades en el ámbito de la biotecnología en España. Desde hace 20 años, ASEBIO trabaja para lograr cambios positivos en la política y la economía que favorezcan e impulsen el desarrollo del sector biotecnológico español. El objetivo de ASEBIO es el uso de la biotecnología para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo económico y la generación de empleo cualificado. ASEBIO es una comunidad comprometida con la ciencia y la innovación como motor de desarrollo económico sostenible y de bienestar social. Les recordamos a todos los que nos siguen desde casa que pueden participar en este evento realizando preguntas a través de las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn con el hashtag Informe ASEBIO 2019. A continuación, Jon Arocena, director general de ASEBIO, hará un recorrido por el informe presentando los principales indicadores del sector biotecnológico. Buenos días, Jon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Isabel. ¿Desde cuándo elaboráis este informe? Pues el informe se presenta anualmente desde hace 20 años y en él se recogen los principales datos y tendencias del sector biotecnológico en España. Es una herramienta fundamental para posicionar el sector con la administración pública, visibilizar la biotecnología en España con periodistas especializados de ciencia y economía y para atraer inversión extranjera. Si quieres vamos a ver un vídeo que nos va a poner muy bien en contexto, donde se van a mostrar los datos macro del sector. ¿Sí? Adelante. Adelante con el vídeo. En solo unos meses, un virus ha conseguido que todas las miradas se dirijan a la ciencia. La sociedad se ha dado cuenta de la vital importancia de la investigación y del papel fundamental que tiene la biotecnología en la búsqueda de soluciones para la pandemia generada por la COVID-19. La biotecnología siempre ha estado ahí, demostrando las altas capacidades del sector, y ahora, más que nunca, se plantea como una potente herramienta frente a la crisis climática y a las emergencias sanitarias. La biotecnología no es solo ciencia, es un elemento fundamental para el desarrollo de una sociedad moderna que tendrá que enfrentarse a retos que ni siquiera imaginamos. Informe ASEBIO 2019. Preparados para la España del mañana. El sector biotecnológico español ha aumentado un 13% su inversión en I+D, continuando con la tendencia de los últimos 5 años, en los que estas inversiones han crecido un 49%. Estos datos se traducen en 770 millones de euros y convierte a la biotecnología en el sector industrial que más invierte en I+D. Además, en 2019, la financiación pública se mantuvo y se alcanzó un nuevo récord de operaciones y recursos captados en ampliaciones de capital privado, consolidando la participación de inversores internacionales. También se consolidaron nuevas formas de inversión como el crowdfunding. España es la 9ª potencia mundial en producción en biotecnología. En el sector biotecnológico contamos con una producción científica de alta calidad, con un índice de impacto normalizado un 30% superior a la media mundial y con el 23% de publicaciones españolas de excelencia.
La internacionalización juega un papel fundamental, creciendo anualmente más de un 4%. El 68% de las alianzas realizadas fueron con entidades extranjeras. El tejido empresarial biotecnológico español está compuesto por 751 compañías. Cataluña, Madrid, Andalucía y el País Vasco son las comunidades en las que más se ha consolidado esta industria. La biotecnología es además una fuente de talento. Somos el segundo sector que emplea a más investigadores, con un 59% de mujeres trabajando en actividades de I+D. Las empresas biotecnológicas aportamos un 0,7% al PIB español y generamos hasta 105.000 empleos, el 0,6% del total del empleo nacional. Contamos con el talento, el conocimiento, la capacidad y la tecnología para enfrentarnos a retos como el envejecimiento, la protección de la sociedad frente a enfermedades emergentes, la alimentación sostenible o la emergencia climática. Nuestro país necesita renovar su compromiso con la biotecnología y las ciencias de la vida para mejorar la economía, la sociedad y la vida de las personas. Nosotros estamos listos. ¿Nos acompañas? Buenos días a todos. El sector biotecnológico invirtió 770 millones de euros en el año 2018, consolidando una tendencia de crecimiento que inauguró en el año 2013 y alcanzando sus máximos históricos. El 71% de esta inversión fue realizado por empresas puramente biotecnológicas, las que comúnmente conocemos como compañías biotech. De esta forma, las empresas biotech se consolidaron como el primer sector en inversión en I+D en términos relativos. En cuanto a la captación de recursos financieros, en el año 2019, las empresas biotecnológicas captaron 103 millones de euros en ampliaciones de capital privado, alcanzando en este caso un máximo histórico. El crowdfunding se consolidó como una herramienta emergente y alternativa de financiación, con 10 millones de euros de captación de fondos a través de este tipo de instrumentos. Por otro lado, las empresas de capital riesgo especializadas en ciencias de la vida de origen español canalizaron 74 millones de euros en compromisos de inversión nuevos en el año 2019. Si la financiación es nuestro sistema circulatorio, el talento es la otra materia prima necesaria del sector biotecnológico. Es, en este caso, nuestro cerebro. El número de matriculados en estudios universitarios en biotecnología se ha ido incrementando año a año hasta los 7.000 alumnos matriculados en el último ejercicio, con un 60% de mujeres. Las empresas biotecnológicas son intensivas en contratación de personal investigador, situándose como el segundo sector en el conjunto de los sectores de la actividad económica en cuanto al porcentaje de investigadores sobre el total de empleados. Y el 60% del personal dedicado a actividades de I+D son mujeres. En cuanto a nuestro tejido empresarial, este está basado fundamentalmente en pymes y ha crecido este año el número de empresas que realizan actividades biotecnológicas hasta cerca de los 3.000 compañías en total, de las que 751 son compañías biotech. Si tenemos que caracterizarlas, el 47% de estas compañías biotech tienen su actividad en el área de la salud y un 38% en el área de la alimentación. El 65% son micropymes de menos de 10 empleados y Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco, en este orden, concentran el mayor número de compañías biotech. En cuanto a resultados de producción de I+D, la ciencia española produce conocimiento de calidad y de excelencia. El sector protege sus patentes cada vez más en entornos internacionales y trabajamos en colaboración con el sector público. De esta forma, tenemos vocación internacional tanto a la hora de publicar, patentar, como de establecer alianzas. Gracias a todo lo anterior, las empresas generan un impacto, las empresas biotech generan un impacto muy relevante que asciende en el año 2019 a 8.200 millones de euros de renta, es decir, en torno al 0,7% del PIB nacional de aportación económica. En términos de empleo, las empresas biotech contribuyen con 105.000 puestos de empleo, el 0,6% del total del empleo nacional, y la recaudación a las arcas del Estado asciende al 0,3% del PIB. En el último capítulo destacamos que el sector biotecnológico contribuye
directamente a 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La capacidad innovadora de nuestro sector ha sido puesta de relieve especialmente en este momento de emergencia sanitaria, donde la biotecnología ha ofrecido respuestas para protegernos ante emergencias sanitarias como la provocada por la COVID-19, con vacunas, tratamientos y nuevas soluciones diagnósticas. Pero además, la biotecnología ofrece soluciones innovadoras para retos muy diferentes, como el envejecimiento, el tratamiento de enfermedades, la seguridad alimentaria, la reducción de gases de efecto invernadero y para también lograr una agricultura más sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John. El sector de la biotecnología en España está trabajando a contrarreloj para dar respuestas de manera ágil a la pandemia provocada por la COVID-19 en forma de vacunas, tratamientos y soluciones de diagnóstico, demostrando que trabajar en biotecnología es trabajar para proteger la vida de millones de personas. Si te parece, veámoslo en este vídeo, John. Encantado, adelante. El sector biotecnológico español se ha caracterizado por su gran versatilidad y agilidad a la hora de desarrollar soluciones innovadoras que protejan a las personas de enfermedades infecciosas como el ébola, la gripe aviar, la tuberculosis o el VIH. Desde el comienzo de la actual crisis sanitaria, los socios de Asebio trabajan para encontrar soluciones biotecnológicas contra la pandemia. Entre ellos, hay centros públicos de investigación españoles que han sido seleccionados por la Comisión Europea para estar en primera línea de batalla contra la COVID-19. El SARS-CoV-2 ha situado a toda la población mundial en un escenario de incertidumbre, en el que una de las pocas certezas con las que contamos es la necesidad de expandir nuestra capacidad de diagnóstico, tal y como aconseja la Comisión Europea. Para hacer posible este objetivo, Asebio ha puesto en valor la capacidad del sector biotecnológico español para desarrollar y producir soluciones de diagnóstico, con una capacidad productiva de 745.500 test PCR y más de 2 millones de test de anticuerpos semanales. De esta forma, desde el sector biotecnológico estamos contribuyendo a la puesta en marcha de estrategias de testeo, localización y seguimiento que permitan monitorizar y suprimir nuevos brotes. La búsqueda de tratamientos eficaces contra la COVID-19 es posible gracias a años de investigación e innovación del sector biotecnológico, que han dado como resultado fármacos eficaces contra otras patologías infecciosas. Nuestros socios trabajan sobre algunos de estos antivirales que han mostrado actividad in vitro e in vivo frente a virus de la familia de los coronavirus, creando programas de desarrollo clínico dirigidos a demostrar su seguridad y eficacia en pacientes de la COVID-19. Conforme las investigaciones han ido descubriendo ciertos mecanismos de la infección, como la unión del virus a las células del pulmón, la replicación viral y las alteraciones provocadas por la infección, las biotecnológicas han aplicado sus capacidades tecnológicas para desarrollar nuevas moléculas que bloqueen estos procesos. Además, el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos están acelerando estas aplicaciones. En la búsqueda contrarreloj de la vacuna contra el SARS-CoV-2, nuestras grandes compañías farmacéuticas están colaborando en diferentes proyectos con organismos internacionales e instituciones filantrópicas. Hoy por hoy, ya aparecen prototipos de vacunas basados en subunidades producidas mediante procedimientos biotecnológicos, vacunas de virus atenuados, vacunas basadas en vectores virales y vacunas de DNA y RNA. En todas ellas, las herramientas biotecnológicas son fundamentales, tanto en su investigación y desarrollo como en la producción. Además, entre nuestros socios, contamos con pequeñas empresas que están analizando si vacunas contra otras patologías podrían tener un efecto protector frente al coronavirus. Estas acciones muestran la gran capacidad de respuesta del sector biotecnológico de nuestro país, un sector que apuesta fuertemente por la innovación y que lleva trabajando décadas en mejorar la salud de las personas. ¿Saben quién dijo la próxima gran revolución hay que buscarla en la biotecnología?
Estas palabras vienen de uno de los grandes visionarios del mundo de la tecnología. Él es Nicolás Negroponte, informático, arquitecto, fundador y director del MIT Media Lab, un laboratorio de diseño y nuevos medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Buenos días, señor Negroponte. Encantada de conocerle, un placer. Lo primero de todo, darle las gracias por unirse a nosotros para ayudar a dar visibilidad a este sector en un momento tan complicado para ambos países. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está llevando estos meses de confinamiento y de dificultades? Well, it's a very difficult question in the United States because we're doing very badly. And it's all because of the president who really has made the virus much worse than necessary. I think in Spain, you did much better. You locked down sooner. In the United States, we still don't even have testing. ¿Y cuáles cree que son los principales desafíos que debemos afrontar para salir de esta crisis juntos? Well, the main challenge, which shouldn't really even be a challenge, but it's collaboration. In life, particularly in science and technology, we have to collaborate. People have to work together and build upon each other's work and results. And when I was much younger, that was taken for granted. We all built on the shoulders of the other person, and then the next one, and the next one. Now there's secrecy, there's nationalism, there's not wanting to collaborate, in the case of America, with the United Nations and some of those organizations, not to mention the absurd anti-Chinese sentiment. So we have a lot of things which to me are more troublesome than the virus itself, because some people are taking advantage of the virus to do things because you're not looking. So I'm more concerned about other things, partly because I'm in a very remote lockdown paradise, really. I see nobody except the ocean and the birds. Teniendo en cuenta que usted fue un pionero a la hora de crear el MIT Media Lab, ¿qué se diría a esa persona de hace 25 años? ¿Volvería a la tecnología o tal vez consideraría otras ramas de la innovación para dedicarse a ellas? Well, if we were starting the Media Lab today as a spirit, as an alternate form of science and technology, it would definitely be in the biotech area. It would not be in the computer area. Computer area would have passed. So computers and communications, they're not past in the sense there's nothing to do, but there's not that much mystery left. And there's a lot more and a much bigger impact will take place because of biotech. Hace unos años, usted dijo, la biotecnología gobernará la próxima década del pensamiento. ¿Sigue manteniendo esta afirmación? ¿Qué papel cree que jugará la biotecnología en los próximos años? So here's the thing about biotech and why it is a derivative. It comes very directly from the things we were doing before. Because as science and technology deals with smaller and smaller and smaller things, we get to a scale that is the scale that belonged earlier to nature and only to nature. And suddenly we're down there. And you may not know this. There's very little reason for anybody to know it. But the first thesis on nanotechnology was at the Media Lab. Now, it was about building at the nano level. And then you can go even further down. And for me, it's a very natural transition. So when I started
earlier in architecture and other areas, there was always the idea that there were artificial things and there were natural things. And the natural and the artificial were separate. And suddenly today, they're not. They're not separate because we can work at the level that nature worked at. And so the artificial and the natural are indistinguishable. Are those mice artificial or are they natural? I don't know, but it doesn't matter. My point is that as what we call nature and the built environment become the same, you have a whole different view on climate change, a different view on cities, a different view on the health of the planet. En los momentos de dificultad es cuando quizá se desean las cosas de una forma más intensa y seguramente muchos de nosotros ya hemos hecho nuestra lista de cómo nos gustaría que fuesen las cosas cuando superemos la crisis. ¿Podría decirnos cuál sería su lista de deseos sobre innovación y salud? ¿Qué le gustaría ver en los próximos años? Well, in the next, let's say, 10, 15, 20 years, I mean, not tomorrow, I believe that what we will start to see is the kind of micro manufacturing and robots that could live inside the body, live inside the bloodstream. So you could perform brain operations from the inside. Maybe more importantly, you could interact with the human brain, not by looking from the outside, but by having all of these nanorobots in the nerves and through the blood cells and talking to the neurons. That kind of thing in the future changes the way we think about medicine, the way we think about sort of intervening in the human body. In a shorter term, much, much shorter, it probably doesn't have too much to do with biotech unless we can engineer photosynthesis in leaves that is 10 or 20 times what we currently have. That would help take CO2 out of the environment. What most people don't realize is that being carbon neutral, forget the date. You pick any date. Carbon neutral is not good enough because we have to take quite a bit out that's already up there, or we're in trouble, even if we were carbon neutral tomorrow. So when I hear people talk about the environment and renewables and getting to carbon neutral by 2050, you have to cry. What are these people talking about? 2050? Carbon neutral? 2050 is wrong and carbon neutral is wrong. So, you know, biotech can play a big role, as can things like nuclear science to generate the power to do some of these things. ¿Es usted un optimista sobre el futuro de la humanidad? Look, I'm a very optimistic person. So I'm not going to overnight become a pessimist. And, you know, you have to be optimistic to just wake up in the morning and help other people and help the world. Suddenly, I must admit, in the past 3 months, especially from the point of view of the United States, there's not very much to be optimistic about. But that doesn't stop me. And
I think that if I had to change anything, if I could change one thing, I would abolish the anti-Chinese sentiment. Not that you can abolish sentiment, but if we could just change that, because we desperately need countries to collaborate. Desperately. And for what is currently the biggest economy, but going down in certain ways, economically, in terms of influence, in terms of science and technology, and you look at the second wealthiest country that's going up in most of those things, doesn't it make sense for those two to collaborate and not to compete? And particularly in the biotechnology area, because we know China is very advanced. They're putting a lot of effort into biotech. And so we have to be collaborating. And if I could change one thing, it would be to make that collaboration happen. And then there are other things that could follow, like nuclear science, nuclear fusion, all sorts of things. Pues muchísimas gracias, señor Negroponte. Ha sido un auténtico placer. Aunque haya sido así en la distancia, nos hubiera encantado poder tenerle aquí cerca para charlar de todas estas cosas, quizá en otra ocasión, pero ha sido un auténtico placer conversar con usted. Well, nice to meet you, and maybe someday in person. Ojalá. Eso esperamos. Hasta pronto. Pues ha llegado el momento de tomar asiento para debatir y reflexionar sobre cómo la biotecnología puede protegernos frente a enfermedades o cómo contribuye el desarrollo de una agricultura sostenible que ayude a alimentar al planeta y del gran papel que juegan las microalgas tanto para nuestro bienestar como para el medio ambiente. Para ello contamos con la presencia de Isabel Sánchez Magro, directora médico de Merck, Carlos Vicente, director del área de Asuntos Públicos, Ciencia y Sostenibilidad de Bayer CryoScience, y Carlos Rodríguez Villa-Forster, director general de Alga Energy. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Isabel. Isabel, vosotros en Merck investigáis y desarrolláis biomarcadores y terapias en el área de la inmunoncología. ¿Qué ha supuesto para la vida de las personas y también para retos, por ejemplo, como el de la longevidad, ¿no? Sí. El envejecimiento? Sí. Bueno, para nosotros en Merck no tratamos personas, tratamos personas con enfermedades, y esto realmente nos ha inspirado para acercar mucho más la medicina personalizada a nuestras estrategias, las estrategias diagnósticas y de tratamiento que bueno, pues están realmente formando la línea de investigación y desarrollo de la compañía. Nosotros hemos enfocado todo lo que es la investigación en medicina personalizada hacia tres áreas muy relevantes, que es la inmunoncología, la inmunología y la oncología, buscando desde luego una sociedad más sana. Una sociedad más sana, una sociedad donde realmente el impacto de algunas enfermedades muy graves como el cáncer, como las enfermedades neurodegenerativas, la esclerosis múltiple, son nuestros principales focos de trabajo. También, además, creemos que el avance en algunos temas, en algunas áreas como es el área de los biomarcadores, el área de la terapia dirigida, el área de la tecnología analítica, nos han hecho ver que realmente trabajando y poniendo todo nuestro empeño y esfuerzo, estamos consiguiendo beneficios muy importantes, creando una sociedad mucho más sana, como decía. Por otro lado, nosotros con la medicina personalizada lo que buscamos es ayudar a los profesionales sanitarios a encontrar en temas muy críticos, como puede ser el cáncer, realmente fármacos eficaces, pero con menos riesgos para sus pacientes. Nosotros también centramos todos nuestros esfuerzos no solamente en el paciente, tenemos también que tener muy presente que trabajamos en una sociedad, en un sistema sanitario donde tenemos que reducir esa carga y asegurar la sostenibilidad del sistema.
Por otro lado, este cambio de paradigma en la medicina de precisión, que tanto tiene que ver con enfermedades, como decía, como el cáncer, donde la generación, la integración, el conocimiento de las alteraciones del genoma, de la medicina individualizada molecular, están cambiando de manera estrepitosa el paradigma de ese abordaje. Y pensamos que esto no lo podemos hacer solos. O sea, esto sí que tenemos claro en Merck. Nosotros apostamos por las colaboraciones y las alianzas en cualquiera de los sectores, no solamente en el área de la investigación a través de centros de excelencia, sino también buscamos alianzas y bueno, trabajar muy estrechamente del mundo académico. Prueba de ello es que tenemos diferentes cátedras. Tenemos una cátedra que trabaja precisamente en la medicina individualizada, en esta medicina que aborda las enfermedades, porque sabemos que no todas las enfermedades se comportan igual en las personas. Y en esta cátedra de la Universidad Autónoma Merck, que precisamente trabaja la medicina individualizada, trabajamos en temas muy importantes, porque no solamente trabajamos la investigación básica, la investigación translacional de la básica a la clínica, trabajamos también en la formación de profesionales y en un punto muy importante, que es la sensibilización. Nuestro sistema, nuestra sociedad necesita conocer aquellos aspectos más importantes que están llevando a cambiar, a revolucionar la medicina mucho más integrada y mucho más personalizada, individualizada a las características de cada paciente. Carlos, en un mundo superpoblado con condiciones climáticas adversas y sin posibilidad de alimentar además a todo el planeta, ¿qué técnicas, a todo el mundo con las técnicas de cultivo que tenemos hoy en día, todo hay que decirlo, qué herramientas crees que dispone la biotecnología para abordar este reto? La biotecnología de plantas empezó ya en los años 80 del siglo pasado y aquello abrió una nueva frontera en la mejora de los cultivos y al mismo tiempo contribuyó a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Hay 3 recursos claves en agricultura, son agua, energía y suelo, y optimizar su uso es fundamental. La biotecnología ha contribuido a ello. Algunos ejemplos que lo pueden ilustrar, por ejemplo, los cultivos que son tolerantes a condiciones de sequía, que pueden defender sus niveles de producción en situaciones de dotaciones de agua reducidas. Cultivos que son resistentes a plagas. Las plagas reducen también el potencial de producción de los cultivos y utilizando estas variedades mejoradas se ha conseguido optimizar el uso de insumos como pueden ser los productos fitosanitarios. Pero desde un punto de vista de la sostenibilidad, por ejemplo, ha habido cultivos biotecnológicos que han contribuido al desarrollo de lo que llamamos la agricultura de conservación. Es aquella en la que el suelo no se toca, no hay laboreo. Eso lo que nos permite, por un lado, es defender el potencial de producción, pero sobre todo optimizar el uso de recursos como es el agua, porque se retiene. Estamos pensando en cultivos que no son de regadío y que son de secano. El agua se retiene mejor en el suelo, se reduce la erosión del suelo y también se optimiza el uso de los nutrientes. Estos son algunos de los ejemplos que nos muestran cómo la biotecnología ha contribuido a hacer una producción más sostenible. Al final lo que conseguimos es que el agricultor, en la superficie de cultivo que tiene, pueda incrementar su productividad y al incrementar su productividad contribuye a eso que decías, que es a poder satisfacer la demanda de producción de alimentos, además en un entorno demográfico creciente. Y al obtener más por cada superficie de cultivo que tiene, está al mismo tiempo protegiendo otras zonas anexas donde no es necesario poner en práctica la agricultura y se potencia la biodiversidad. Carlos, uno de los grandes retos también es la emergencia climática, ¿no? El incremento de los gases de efecto invernadero como uno de los principales causantes del cambio climático. ¿Por qué las algas pueden ayudarnos a mitigar este efecto invernadero? Pues no solamente pueden ayudarnos, que pueden, y daré algún ejemplo, sino que son ya un instrumento principal que tiene la Tierra para mitigar el efecto invernadero de estos gases, ¿no? Me voy a ir un poquito atrás en la historia, más o menos 3.000 millones de años, cuando apareció la primera célula de microalgas que inventó la fotosíntesis. Entonces, nosotros debemos la vida como la conocemos, gracias a que más o menos hace 3.000 millones de años empezó ese proceso de enriquecer en oxígeno la atmósfera de la Tierra y, por tanto, les debemos mucho a las microalgas. Toda la vida vegetal
parte de que hubo una microalga que supo hacer la fotosíntesis al inicio. También son la base de la cadena trófica en el mar. Por tanto, si hay peces es porque hay fitoplancton, que es otro nombre para las microalgas, ¿no? Y sabemos que los océanos son el principal sumidero de CO2 del planeta. Ahora mismo ya de forma directa las microalgas son responsables de más de 1 de cada 2 respiraciones que estamos haciendo. Más del 50% del oxígeno que tenemos en la Tierra lo están produciendo las microalgas que viven en el 70% de la superficie terrestre, que son los océanos, ¿no? Por tanto, su importancia está fuera de toda duda, pero es que además, aplicando tecnología y aplicando el conocimiento, se puede aprovechar esa eficiencia que tienen las microalgas para hacer la fotosíntesis, que se estima que es un 50 veces más o menos superior a la hora de capturar CO2 que las plantas terrestres. Si estas pueden capturar en torno, o digamos, transformar la energía solar en biomasa en torno a un 0,5% de esa energía solar, las microalgas estamos hablando entre un 3 y un 8% que tienen la capacidad de transformar esa energía solar en biomasa. Por tanto, en nuestra empresa, por ejemplo, estamos haciendo algunas actividades que contribuyen directamente a mitigar estos efectos. Por ejemplo, a la hora de capturar CO2 directamente para cultivar microalgas. Somos una empresa que en primicia mundial está utilizando el CO2 de otra industria como el principal nutriente. De esta manera, por cada kilogramo de microalgas que producimos, pues hemos evitado que se hayan emitido a la atmósfera hasta 2 kilogramos de CO2. Pero también los productos que estamos desarrollando pues pueden contribuir de manera directa también al cambio climático. Muy relacionado con lo que ha mencionado Carlos en agricultura, pues aplicando productos que sean capaces de incrementar la biomasa, que sean capaces de incrementar el contenido clorofílico, etcétera, pues estimamos que nuestros productos pueden capturar en torno a 2-3 toneladas por hectárea más de lo que haría esa hectárea sin nuestros productos, ¿no? Incluso en materia de regeneración de suelos, que sabemos que allí los suelos pues es el principal reservorio de carbono de la Tierra, digamos a nivel terrestre, ¿no? En torno a un 70% de carbono está en el suelo, pero el suelo está sufriendo mucho. El suelo se está erosionando, se está degradando. Tenemos un problema en Europa, más o menos 980 millones de toneladas de suelo se pierden todos los años. Y lo primero que hubo en los desiertos, que supo generar un entorno para que eso al final fuera un suelo fértil, lo primero que colonizó los desiertos fue la forma más primitiva de una microalga. Por tanto, nosotros estamos estudiando ya cómo volver al origen, estudiar qué opciones tenemos para utilizar las microalgas y no solo capturar CO2 al inicio de la cadena de valor, sino también contribuir con productos sostenibles que sepan, digamos, que puedan añadir valor en la lucha contra el cambio climático. Tenéis patentes relacionadas con CRISPR para la edición genética. ¿Qué papel crees que tendrá o qué futuro tendrá esta tecnología pues para la investigación en la salud, vacunas, etcétera? Sí, bueno, pues efectivamente en Merck estamos centrados en innovación y en tecnología y contribuimos, gracias a la innovación y la tecnología, a acelerar el descubrimiento científico. Y prueba de ello es el ejemplo de esta, podemos decir, poderosísima herramienta biotecnológica que realmente está haciendo que la comunidad científica avance a pasos agigantados en lo que es la edición del genoma. Se puede explicar fácilmente, son unas tijeras moleculares que lo que hacen es buscar en una cadena de ADN dónde está el problema, dónde está la alteración. Lo que hace es cortar, identificar y reemplazar. Con lo cual la aplicabilidad en un futuro va a ser absolutamente increíble y revolucionaria en muchos ámbitos de la medicina y sobre todo lo que va a ayudar al descubrimiento científico. Por dar algunos datos de este CRISPR, que es como comúnmente ya le llamamos, porque decir el CRISPR parece que nos cuesta, ¿no? Pues nuestro CRISPR en el año 2019 se concedió la primera patente por parte de los Estados Unidos. Y a día de hoy, porque es dato súper reciente, tenemos en Merck 26 patentes en todo el mundo, desde Australia, Corea, China, Estados Unidos, Canadá, en Europa, Israel, Singapur, o sea, estamos por todo el mundo. Lo importante también es que en Merck hemos sabido, en esta aceleración, en este descubrimiento, gracias a esta herramienta, también hemos puesto y hemos colaborado con algunas empresas para que accedan a esa propiedad industrial y puedan también acelerar esta producción.
Y desde luego, hablando de lo que significa, por una analogía, permitidme, si tú tienes un aparato para tratamiento de palabras, es capaz de identificar letras o palabras y sustituirlas. O sea, tan fácil como esto. Es cierto que todavía no estamos para decir que estamos estandarizando con este modelo una manera de abordar ya todas las alteraciones genéticas, pero sí que hemos visto que muchas enfermedades que tienen alterados al menos 3 genes se están beneficiando de esta potentosa herramienta del CRISPR. Mencionar, por ejemplo, el cáncer, en muchos modelos del cáncer de pulmón, un cáncer muy grave, algunas enfermedades neurodegenerativas, la distrofia neuromuscular, la maurosis, hay infinidad de enfermedades que ya están utilizando la tecnología CRISPR y que están realmente cambiando el abordaje de estas enfermedades tan graves. Y permíteme solamente añadir que aparte de la tecnología CRISPR, yo creo que desde Merck se une en el abordaje del cáncer otra gran herramienta en este momento, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia para el tratamiento del cáncer. El cáncer clásicamente se trataba abordando las células tumorales, con lo que suponía destruir el cáncer, pero ocasionar muchísimos estropicios en el resto del sistema y para el enfermo. Hoy en día, a través de nuestro propio sistema inmune, generamos mecanismos por el que nosotros mismos estamos defendiéndonos sobre dianas mucho más localizadas, y eso también nos ha permitido que, junto a la tecnología de la edición genómica a través de la tecnología CRISPR, más el conocimiento y el uso de la inmunoterapia en inmunooncología, pues esté cambiando drásticamente de manera, yo diría, un salto cuántico en cómo estamos abordando enfermedades tan graves como el cáncer. Suena desde luego muy prometedor. Recientemente, y ante el cambio climático, la Comisión Europea ha lanzado estrategias transversales como el Pacto Verde. Carlos, ¿cómo considera que la biotecnología contribuye a esta agricultura del futuro y puede contribuir al cumplimiento de estas estrategias? Bueno, en esta comunicación que hizo la Comisión Europea hace unos días sobre la estrategia del campo a la mesa, o de la granja a la mesa, como se denomina, precisamente de una forma acertada se reconocía el papel que la innovación tecnológica y particularmente la biotecnología puede tener para poner en práctica una agricultura más sostenible que dé como resultados productos que sean beneficiosos para la sociedad. Esto es muy relevante. Los objetivos de este Pacto Verde son objetivos ambiciosos, pero la innovación pueden ayudar y contribuir a alcanzar esos objetivos. Lo que mencionaba Isabel en relación a las técnicas de edición genética también se utilizan en la agricultura, y en Bayer es una tecnología que conocemos bien. Estas técnicas de edición genética, por ejemplo, pues pueden permitir abordar retos que tienen los agricultores, como es tratar enfermedades o tratar plagas o condiciones también de estrés abiótico. Por ejemplo, trigo apto para celíacos. Hoy en día se puede y se ha obtenido a través de estas técnicas de edición genética. Tomates que tienen un mejor sabor para el consumidor, que también potencia poner en práctica dietas que son más saludables. Entonces, la innovación y la tecnología, desde una perspectiva de buscar cuál es la solución y con un enfoque desde la ciencia, va a contribuir claramente a alcanzar estos objetivos y estos retos que se ha marcado la estrategia de la granja a la mesa. Hay que poner un enfoque científico y eso va a ayudar, por un lado, a reducir la huella medioambiental que la agricultura de por sí tiene, pero al mismo tiempo incrementar la productividad que es necesaria para producir aquellos alimentos que van hacia la sociedad y que está demandando. Con la actual crisis hemos comprobado que España necesita una nueva política industrial que impulse las inversiones inteligentes y verdes y sostenibles. Carlos, ¿cree que tras esta crisis va a haber un giro hacia estas políticas industriales? Yo estoy convencido
estoy convencido, no porque sea optimista, que como todos los que trabajamos en empresas innovadoras tenemos que serlo, sino porque no tenemos otra alternativa. Está la Comisión Europea, que ha puesto en marcha el Pacto Verde. España ha declarado el estado de emergencia climática. La verdad es que el modelo que teníamos ha funcionado desde el punto de vista evolutivo. Hemos alcanzado unos niveles de bienestar social y de esperanza de vida que no se habían alcanzado nunca, pero tenía muchos gaps. Se externalizan costes medioambientales, en algunos casos sociales, y sobre todo parte de una base que es errónea. No tenemos recursos ilimitados y estábamos extrapolando este modelo como si fuera aplicable sine die, hasta que nos hemos dado cuenta que no es así, que tenemos que apostar por un modelo que ponga en valor la sostenibilidad, basado en la sostenibilidad, la ecoeficiencia, etcétera, ¿no? Y esta crisis, sin lugar a dudas, yo creo que ha sido un toque de atención en general, pero en particular en España, ¿no? En España se ha puesto de manifiesto, aparte de que tenemos una serie de colectivos que son muy ejemplares y España está llena de héroes, que también la biotecnología es muy importante. Está el mundo parado esperando a que salga una vacuna que nos permita retomar la normalidad. Antes la gente no era consciente de lo importante para la vida en general, para el día a día, que es la biotecnología. También se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la economía española. España es el país que peor va a salir de la crisis, o que más afectados se va a ver en términos económicos por la crisis. Tenemos excesiva dependencia del sector de servicios y turismo, que es estupendo tener un sector de turismo y de servicios muy fuerte, y es la envidia de muchos países, pero la dependencia de ese sector, que es tan variable, tan expuesto a factores exógenos, pues no es buena. Entonces, bueno, hemos estado unos meses en casa sensibilizándonos, concienciándonos de lo que es realmente importante y también imaginándonos cómo puede ser el futuro, porque hay que reconstruir ese futuro. Ahora estamos hablando de las mesas de reconstrucción en las que Asebio ha tenido una participación muy importante, y es una oportunidad para rediseñar ese futuro y que vaya más en línea como nos lo imaginamos que debe de ir. Así que yo creo que todos los actores públicos y privados tienen que emprender acciones coordinadas y determinadas, y Asebio está cumpliendo su rol, está asumiendo una responsabilidad, y de hecho aprovecho para decir que recientemente se ha creado la Comisión de Transformación Industrial dentro de Asebio, que Alga Energy tiene el honor y la gran responsabilidad de coordinar. Y esta comisión pues lo que va a buscar es precisamente poner en valor la biotecnología industrial, tratar de identificar y abatir esas barreras que existen desde el punto de vista regulatorio, financiero, etcétera, y también darle mucha visibilidad a los beneficios que tiene la bioeconomía y la biotecnología industrial en materia de economía circular, de generación de empleo de calidad, de empleo además con incidencia en zonas rurales y costeras, de generación de innovación, de impacto. Y España tiene una ventaja competitiva, que todo eso es más barato hacerlo aquí. Así que tenemos una oportunidad única que no debemos desaprovechar, y yo pues hago un llamamiento a los socios de Asebio que quieran participar de esta comisión, porque ahora es el momento. Sin lugar a dudas, nunca hemos tenido un terreno de juego tan favorable para lanzar estos mensajes y trabajar en esta línea. Pues ahí queda el llamamiento hecho. Esta tercera pregunta la lanzo a los tres, ¿vale? ¿Cómo veis el futuro del sector? Bueno, ¿me dejáis a mí empezar? Bueno, pues yo creo que aquí se han dicho muchas cosas y al final yo creo que, y esto forma parte del ADN de la empresa donde yo trabajo, que es la ciencia y la tecnología. Por lo que hemos estado oyendo, yo creo que podemos asegurar que con ciencia y tecnología vamos a mover el mundo, ¿no? Y eso debería quizá formar parte ya de ese ADN que hablábamos hoy tanto, de todos nosotros. En el caso de Merck, ahí estamos haciendo muchísimas cosas en nuestras tres divisiones. Realmente Merck clásicamente se conoce como una compañía farmacéutica, pero bueno, yo voy a aprovechar siempre que puedo a desmentir esto, porque sí que es cierto que somos una compañía farmacéutica. Más o menos el 50% de nuestro negocio es healthcare, que trabaja pues en desarrollar nuevos fármacos, nuevas moléculas para luchar contra todas esas enfermedades que mencionaba antes con alto impacto en la vida de las personas. Pero también tenemos otras dos divisiones. Una de ellas la he mencionado de forma tangencial cuando hablaba de la tecnología CRISPR, que es nuestra división de Life Science, donde realmente trabajamos en herramientas que van a acelerar el conocimiento y el descubrimiento científico, y esa división
realmente nos está ayudando muchísimo en este momento para conocer pues, temas tan relevantes como la edición génica. Y luego está la tercera división, que es la de Performance Materials, en la que realmente tenemos materiales de alta precisión, tecnológicos también, que nos están ayudando a vivir un poco mejor conectados, con mayor precisión y con menos recursos. Hablando un poco de futuro, claro, ¿cómo no vamos a mencionar el momento que estamos viviendo, ¿no? El momento tan fatal de esta crisis que nos ha proporcionado este virus que tanto está haciendo. Y bueno, pues el futuro en nuestro caso es seguir en este momento un poco hablando de presente. Desde Merck se están haciendo esfuerzos titánicos en diferentes áreas, sobre todo en la investigación y el desarrollo, con algunos de los grandes ensayos como el Solidarity, donde nuestra compañía, una de las grandes ramas de investigación es el interferón, un fármaco de la compañía. También se están apostando por las vacunas. O sea, nosotros trabajamos en un consorcio entre el Eisai en Merck y la Fundación Melinda Bill Gates, que es muy conocida, que está trabajando en estrategias, en vacunas, en diagnóstico y en tratamiento, pero no puedo dejar de mencionar otros dos grandes colaboraciones en la producción y en la aceleración de esas vacunas, como es la colaboración con el Instituto Yerner de Oxford y la colaboración con el Baylor College de Medicina de Houston. Ahí Merck está ayudando de manera muy importante en la aceleración de esa producción de vacunas. También hablar de ciencia y tecnología es hablar también de retos, de futuro, de cómo vamos a través de ellos a acelerar el conocimiento, pero también el progreso humano sostenible. O sea, no podemos dejar de pensar que sin ciencia y tecnología no vamos a seguir avanzando. Y bueno, pues me dejó también relacionado con el Plan Verde. También nosotros en Merck estamos trabajando en algunos aspectos como la carne limpia, ¿no? El uso de materiales fotónicos para la mejora en la agricultura de precisión, del uso de recursos. Y bueno, pues finalmente el reto y el futuro es que el ADN, yo me quedo con ese titular, nuestro ADN para los que estamos en I+D+I tiene que pasar por apostar por la ciencia y la tecnología sin más. O sea que yo me quedo con este titular. Es muy buen titular. Carlos. Bueno, en Bayer yo diría nuestra compañía es una compañía de ciencias de la vida, es una compañía enfocada en la innovación, en la sostenibilidad y en algo muy importante que es la transformación digital. Nuestra máxima es salud y alimentos para todos. Desde la perspectiva de la agricultura y el ejemplo que mencionaba Isabel con la agricultura de precisión, la agricultura digital hoy en día nos permite optimizar el uso de esos recursos que yo mencionaba al principio, aplicar la cantidad de producto, de input, me da igual el que sea, puede ser un fertilizante, un fitosanitario, puede ser agua, en el momento adecuado, en la cantidad adecuada y en el sitio apropiado y de forma particularizada. Ahí estamos invirtiendo muchos esfuerzos y al final eso es innovación. Y la innovación asociada a la tecnología tiene que estar dirigida en un marco regulador que esté soportado por la ciencia y por el conocimiento científico. Es muy importante que en Europa, si queremos seguir avanzando, si queremos seguir abordando esos retos que tenemos delante de nosotros, por un lado, alimentar a una población creciente, al mismo tiempo de ser sostenible en las producciones, y queremos tener todas las herramientas y las más innovadoras a disposición de los agricultores, es muy importante que el proceso de puesta a su disposición siga los criterios de la ciencia. Antes mencionaba el caso de la agricultura de conservación, donde la biotecnología ha jugado un papel muy importante para potenciarla. Probablemente no hay práctica agronómica que capture más carbono en el suelo, uno de los grandes retos que tenemos a nivel global en el entorno de cambio climático, que la agricultura de conservación. Nos permite capturar carbono, nos permite no perder agua, optimizar el uso del agua, no perder agua por escorrentía y al mismo tiempo proteger el suelo, mantener la biodiversidad en el suelo. Un suelo al que no tocas es un suelo vivo y donde hay un montón de actividad microorganismos y macroorganismos, seres vivos que están ahí contribuyendo a enriquecer el suelo y al mismo tiempo a enriquecer el sistema de cultivo. Y me quedaría con tecnología e innovación tiene que ir asociado a ciencia y ese debe ser el foco que se le debe de dar.
Hablando de tecnología, ¿cuáles crees, Carlos, que son esas tecnologías que más van a ayudar a impulsar tu campo de trabajo? Hoy en día, vuelvo al ejemplo de la edición genética, es una gran oportunidad que tenemos en Europa, que tenemos en España. Los sistemas de edición de genes se pueden aplicar a salud humana, pero se pueden aplicar a las plantas. Hoy en día son ya una realidad y eso nos va a ayudar a poder utilizar menos inputs, ser más eficientes en el uso de los recursos y al mismo tiempo producir aquellos productos que la sociedad demanda, productos más saludables, productos con menor huella medioambiental y productos que al mismo tiempo son más productivos para los agricultores y les permite a los agricultores poder ser viables en su actividad. Un agricultor es alguien que su actividad la realiza en un entorno totalmente abierto, al aire libre. Es muy complejo operar en un entorno con tantas variables que son muy difíciles de controlar. En la agronomía lo que hacemos es ayudar, y en Bayer estamos comprometidos en ayudar a los agricultores a ofrecerles herramientas que les permitan poder jugar ese papel que tienen ante la sociedad, que es la de producir alimentos para el resto de la sociedad. Pensemos que en España la población agraria activa está en torno al 4,2% de la población activa y da de comer al resto del país y a otros muchos millones de turistas que nos visitan y otros muchos millones de ciudadanos a los que les exportamos nuestros productos. Carlos, ¿tu futuro cómo es? Pues en general va en línea con lo que han mencionado mis compañeros de mesa, apostar por la I+D, apostar por la innovación, por el talento que tiene España. Y voy a poner como ejemplo las microalgas, porque me parece un buen ejemplo del potencial que tiene, digamos, apostar por esos valores en la sociedad. Por ejemplo, hay 60.000 tipos de microalgas distintos, ¿no? Las hay muy pequeñitas y las hay muy grandes. Todas son imperceptibles al ojo humano. Y parece algo muy específico porque son pequeñitas. Pero cuando las comparamos, las diferencias en tamaño que hay entre unas y otras, unas como una lubina y otras como es la isla de Manhattan. O sea que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Tienen el mayor contenido proteico del planeta, son el origen del omega 3 y el origen de toda la vida vegetal. Por tanto, cualquier aplicación que tenga el mundo vegetal, hay una microalga que tiene esa molécula que se puede producir de manera inagotable, sin competir por recursos agrícolas, por terrenos agrícolas y de una manera sostenible. Esto nos da que pensar el abanico de aplicaciones que tiene. Se pueden aplicar en agricultura, en salud, en fármacos, se pueden aplicar en biomateriales, se pueden producir biocombustibles de cuarta generación. Algunas de estas aplicaciones ya son rentables y otras necesitan un periodo de desarrollo. Incluso se pueden aplicar en biodiversidad. Estos son dos ejemplos. En cambio climático y biodiversidad son dos ejemplos que ponen de manifiesto el gran potencial que tienen las microalgas. Uno, en cambio climático. Ya se está fertilizando, se está haciendo macroensayos para fertilizar los océanos. Estamos llevando buques llenos de contenedores con hierro que se echan al océano y se ve que se da un afloramiento de microalgas que realmente son capaces de capturar una barbaridad de CO2 que luego realmente entierran en el océano, ¿no? en el fondo del océano. Y en biodiversidad, un estudio que vi hace 10 días en Australia, sabemos que los corales, la gran barrera de coral está sufriendo el blanqueamiento, el bleaching, porque se mueren, y no se mueren ellos, sino que se mueren las microalgas con las que viven en simbiosis por el incremento en la temperatura. Pues ya hay gente muy inteligente en Australia que lo que está haciendo es cultivar microalgas fuera del agua a una temperatura mayor para adaptarlas y luego inocular los corales, y de esta manera están regenerando los corales de la barrera australiana. Pues España es líder mundial en microalgas. España es el país donde más se publica de microalgas. Lo que tenemos que hacer es invertir en esto, como ejemplo, en otros sectores también, pero conseguir que lo que se queda en los cajones de los investigadores realmente llegue a la sociedad y genere un impacto. Y ese es mi mensaje final. Las microalgas les debemos la vida, pero es que nos la pueden mejorar. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento, ahora sí, de dar voz a nuestros espectadores, que durante toda esta conversación han estado formulando bastantes preguntas. Vamos a ver las preguntas que nos han enviado. Herrador Coral, a ver, nos pregunta, ¿cómo creéis que se valora el talento español? ¿Cómo se podría impulsar aún más? Además, justo viene al hilo de lo que acabas de decir, sí. ¿no?
Pues yo creo que con todos los inversores con los que yo hablo a nivel internacional, el talento español está muy bien valorado. Se valora con una capacidad de innovación alta y además a buen coste, un coste de oportunidad interesante, ¿no? La gente tiene interés en invertir en España. Lo que hay que conseguir es que ese talento llegue a la parte de I pequeña, a la innovación, ¿no? No solamente investigación y desarrollo, sino también a la innovación. Creemos que en Alganir pensamos que ese talento existe y lo tenemos que poner en valor en España. Y esa es nuestra principal tarea, conseguir que lo que se genera en las universidades llegue finalmente a la sociedad. El talento está muy bien valorado, pero al final tiene que tener un impacto. ¿Queréis vosotros también opinar o responder? ¿Cómo veis el...? Yo solamente un apunte para que nuestros espectadores se den cuenta de lo que significa el talento español. El descubrimiento del CRISP corresponde a un español. En Alicante, el doctor Mújica, en el año 93. Yo creo que esta pregunta, si se la hiciéramos a muchos de los que también nos dedicamos a I+D+I, probablemente no sabríamos responder y hubiéramos dicho, pues no sé, desde un asiático a un norteamericano seguramente. O sea que a veces es que no somos capaces de comunicar adecuadamente las cosas que hace el talento español. Yo te diría como ejemplo desde Bayer, desde nuestra compañía, la mejor forma de demostrar cómo el talento español se valora y está ahí. Tengo multitud de compañeros españoles que están en otros países del mundo, que están en estructuras a nivel de regiones y globales, y la compañía valora ese talento que se desarrolla en España. Es el mejor ejemplo. Ahí hay un equipo, como en muchas compañías, de gestión de talento, que lo que hace es buscar y potenciar ese talento dentro y fuera de la compañía. Sí. Tenemos una pregunta dirigida para ti, Isabel, que nos han escrito. ¿Cuál es la ventaja para vosotros de tener una planta de producción de fármacos biotecnológicos en España? Bueno, no sé si tampoco todo el mundo lo sabe, pero nuestra planta, que nosotros siempre decimos que es la gran joya de la corona, al menos el equipo español siempre hacemos, alardeamos, alarde de ello, es que en esta planta se produce la hormona femenina FSH y la hormona de crecimiento, dos productos de Merck, dos productos muy importantes para el área de fertilidad del crecimiento, para la salud, y se produce la producción mundial se hace en nuestras plantas. O sea que realmente podemos alardear de nuevo de lo que significa nuestra compañía dentro del mundo mundial, de una compañía que está representada en 66 países. O sea que esta planta de producción, y además en esta planta también hay muchísimo talento, hay muchísimos acuerdos con universidades y muchas de las personas que hacen prácticas en la planta nuestra de biotecnología de Tres Cantos, en poco tiempo muchos de ellos se convierten en profesionales de la biotecnología dentro de esta planta. O sea que yo creo que la planta de Tres Cantos de Merck cumple un poco todo lo que aquí de alguna manera se ha venido diciendo. Esto que me dices tú me recuerda a lo que ha comentado antes Nicolás Negroponte, insistía tanto en el concepto de colaborar, porque es verdad que en la ciencia es un campo muy colaborativo de siempre, pero curiosamente ahora se está llevando a todos los ámbitos, ¿no?, industriales. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Tenemos una para Carlos Vicente. A ver, creo que esta es para ti. ¿La agricultura ecológica es sostenible para alimentar a la población mundial con ella? Bueno, la agricultura tiene distintos enfoques, diríamos distintos sistemas. La agricultura ecológica es un sistema, la agricultura que llamaríamos convencional es otro sistema, que es el que más alimentos produce hoy en día. Pero no consiste en uno u otro sistema, sino hay que buscar un equilibrio. En función de las circunstancias se justifica un modelo o un sistema de producción u otro. Si estamos en zonas marginales, por condiciones agroclimáticas, condiciones de suelo, probablemente no se justifica desde un punto de vista agronómico hacer una gestión y un manejo del cultivo de una forma muy intensiva. Y ahí hay oportunidades para la agricultura ecológica, por ejemplo. Pero si nos planteamos otras zonas de cultivo o en sistemas, por ejemplo, con protección de cultivos, invernaderos, donde la producción es más intensiva, porque el reto que hay en la agricultura, como decía la pregunta, es alimentar a la población, que es una población creciente. Hoy en día somos
en torno a 7.600 millones de personas, y en el 2050, en 30 años, estaremos por encima de los 9.700 según Naciones Unidas. Por lo tanto, y los recursos, como decía yo al principio, son finitos. El agua, el suelo, la energía. Tenemos que ser eficientes en el uso de esos recursos, sacar más por cada gota de agua, por cada metro cuadrado de suelo. Y ahí, quien contribuye a ello es, y vuelvo a lo que hablaba antes, la innovación tecnológica. Eso es la agronomía, eso es lo que cuando estudiábamos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos nos enseñaban, a decir cómo podemos ser eficientes en los procesos de producción. Hay que buscar una combinación de ambos. Lo que está claro es que la demanda de alimentos es creciente y tenemos que hacerlo de forma sostenible, porque tenemos que producir alimentos para hoy y ser capaces de producir dentro de 30 años para esa población que antes mencionaba. Ahí juega un papel muy importante, de nuevo, el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico nos trae y nos aporta la innovación, hacer las cosas de manera diferente. Cuando yo estaba en la universidad no existía la agricultura digital, hoy en día es una realidad. Hoy en día satélites, drones, hoy podemos saber en cada metro cuadrado de un campo qué es lo que hay que poner en qué momento, cuánto hay que regar, cuándo hay que regar, qué fertilizante hay que poner, qué semilla se adapta en este metro cuadrado y qué semilla se adapta en aquel otro metro cuadrado, porque el suelo no es homogéneo. Eso requiere innovación y desarrollo tecnológico. Sí. Carlos, hemos oído hablar y comentar varias veces que las algas son los alimentos del futuro o uno de los alimentos del futuro. ¿Qué opinas tú sobre esta pregunta que ha lanzado el espectador? Sin duda, las algas, las microalgas tienen de media un 50% de proteínas con todos los aminoácidos esenciales que necesitan las personas, pero es que lo que no son proteínas también es muy interesante. El omega 3, que normalmente se extrae de los pescados, el pez lo obtiene del krill o directamente del fitoplancton, que es el origen, además vegetal, que va en línea con algunas tendencias sociales, ¿no? El hecho de poder cultivar microalgas de una manera intensiva, que permite cosecha diaria en muchos casos, a la vez que capturas CO2 y que el terreno que estás utilizando no tiene valor agronómico, pues hace que sea, desde el punto de vista estratégico, muy interesante desarrollar esto como una solución del futuro para alimentar crecientemente a la población. Pero es que además ese valor nutricional, pongo un ejemplo, 4 gramos de una microalga son como 100 gramos de vegetales. O sea, es 25 veces más el valor nutricional que tiene la microalga por kilo que lo que tienen los vegetales, ¿no? Bright colored vegetables, o sea, pepinos, pimientos y tomates, ¿no? Así que tenemos entre manos una oportunidad de desarrollar un sector que está incipiente. Llevan 3.000 millones de años con nosotros, pero se están estudiando desde hace 50 y solamente en la última década estamos realmente viendo cómo desarrollos están llegando al mercado. En España hay 2 de las empresas que a lo mejor se pueden contar con las 2 manos que han llegado a la escala industrial en el sector de las microalgas, y las 2 estamos haciendo cosas muy distintas y estamos muy distintas en todo el mundo. Estamos siendo pioneros en desarrollo de soluciones para la alimentación. Por un lado, directamente se pueden comer microalgas, pero por otro lado, pueden aplicarse como productos que mejoran los rendimientos agronómicos, que mejoran la calidad del suelo, consiguen básicamente incrementos en rendimientos de doble dígito. Habitualmente un 15 o un 20% se puede conseguir aplicando microalgas, porque contienen una serie de moléculas, como es el origen de toda la vida vegetal, que son esenciales y hacen más fácil el desarrollo fenológico de todo tipo de cultivos. Innovación que se ha generado en España la estamos vendiendo en India, en Estados Unidos, en Australia, en Italia, en México, en Brasil, y estamos viendo cómo realmente estamos generando una revolución para muchos agricultores que les cambia la economía de su casa, ¿no? Pueden mandar a su hijo a la universidad. O sea, India es un principal mercado nuestro, y cuando hablamos de la población que está creciendo, no es en Europa, es en India y en mercados así, ¿no? Y ahí es donde realmente este tipo de innovaciones pueden tener un impacto social. Vamos a ver, porque creo que tenemos otra pregunta. Glenglow 99 pregunta: ¿cómo valora Carlos Vicente el estricto marco regulatorio de la Unión Europea respecto al cultivo de plantas modificadas genéticamente? Efectivamente, el marco regulatorio de los organismos o de las plantas modificadas genéticamente en la Unión Europea probablemente tenemos el sistema más estricto, lo cual nos da garantía a la sociedad y a los ciudadanos
de la utilización de este tipo de productos. El reto que tenemos en la Unión Europea es que los organismos modificados genéticamente, en el caso de las plantas, se han enfocado en algunos casos con perspectivas que no son científicas, sino con perspectivas ideológicas. Esta mañana leía en una noticia donde se hablaba de avanzar el proceso de desarrollo de organismos modificados genéticamente para afrontar el reto del COVID-19. Y se agiliza ese proceso regulador porque hay una necesidad. Y eso no es patente, está ahí y todos estamos impactados por ello. La tecnología no es distinta que cuando la aplicas a plantas. Y ese impulso que se le da en el área de la salud debería de dársele también en el área de la agricultura. Si miramos fuera de la Unión Europea, vemos que hay millones de agricultores que todos los años cultivan cultivos modificados genéticamente y millones de hectáreas. En España también cultivamos. Somos de los dos únicos países, España y Portugal, donde los cultivos modificados genéticamente son una realidad, pero son una realidad de una tecnología que se aprobó en el año 1998. Yo siempre digo, ¿alguien se compraría un teléfono móvil de 1998? Bueno, eso es lo que un agricultor español, afortunadamente frente a agricultores de otros países, puede utilizar, y es una única tecnología en un único cultivo, que es el maíz resistente al taladro, a un determinado insecto. Debemos de enfocar la biotecnología, como todas las tecnologías, desde la ciencia. Y la ciencia no es ideología. Eso revierte en beneficio de la sociedad. Lo estamos viendo en la salud. Debemos de hacer lo mismo en el área de la agricultura. Carlos, esta pregunta creo que es para ti. Ajá. Siguiente pregunta. A ver, ¿hay alguna manera efectiva de utilizar las microalgas para reducir la contaminación en las grandes ciudades? Si es así, pues ¿cómo se realizaría? De manera indirecta, sí. No veo yo una tecnología que se pueda instalar directamente en una ciudad y se pueda capturar CO2 directamente de la atmósfera, ¿no? Porque nosotros cuando cultivamos microalgas lo hacemos a unas concentraciones de CO2, digamos, en un entorno muy intensivo, donde tenemos un exceso de nutrientes, un exceso de CO2, para que se maximice la producción. Esas concentraciones no se dan en la atmósfera, entonces sería muy ineficiente tener un sistema de cultivo de microalgas en medio de una ciudad que utilizara, digamos, el dióxido de carbono de la atmósfera. Sí que es verdad que indirectamente sí, como hemos hablado, podemos tener un impacto en la agricultura, un impacto en los mares, podemos generar una serie de soluciones en base a microalgas que reviertan finalmente en una menor contaminación en general también en las ciudades. Pero no se puede, no tiene sentido, digamos, ponerse como objetivo reducir la contaminación directamente en las ciudades utilizando las microalgas en las ciudades, porque aparte de que perderíamos una serie de ventajas, como es la no competencia por el suelo, pues no sería muy eficiente. Claro. Siguiente pregunta, creo que tenemos más de nuestros espectadores. A ver, esta creo que es, me parece que esta va a ir para ti, Isabel, sí. ¿Por qué existe una parte de la población que cuestiona las vacunas a pesar de su efectividad para protegernos frente a enfermedades como la COVID-19? Bueno, es una pregunta complicada porque es cierto, ¿eh? O sea, estamos viviendo y es a mí, bueno, pues un poco en mi faceta como médico me produce un poco de tristeza ver que hay bastantes discrepancias cuando realmente las vacunaciones han supuesto la erradicación mundial de muchísimas enfermedades que antes, hace el siglo pasado, pues bueno, pues eran causa de muchísimas mortalidades muy importantes de esta población. Entonces, realmente vivimos en un entorno, yo siempre defiendo el entorno que regula tanto vacunas como productos sanitarios, en el que cuando ponemos a disposición de la población y del profesional cualquiera de estos medicamentos, de estas vacunas, realmente hay detrás una inversión, una investigación que lo avala y que realmente el riesgo para la población está absolutamente estudiado y garantizado. Entonces, el que se ponga en duda a mí, yo digo que me produce profunda tristeza y quizás a veces lo que tenemos que hacer es realmente informar,
y campañas de sensibilización y de formación a nuestra población para que entienda perfectamente los beneficios que suponen las vacunaciones. Ahí el COVID, ojalá pudiera, o sea, yo solamente espero con ansia, como estamos todos, que bueno, pues algunos proyectos como los que acabo yo de mencionar de la Universidad de Oxford y la Universidad de Houston consigan en los próximos meses, cuanto antes, yo diría que antes de que empiece el frío de nuestras siguientes estaciones, que la vacuna del COVID esté en nuestras vidas. Y como siempre, que bueno, lanzar un mensaje a toda la población como investigadora, que todo lo que tenemos y lo que se pone en manos, insisto, lleva detrás un programa de desarrollo realmente muy avalado, muy regulado y con muchísima información para que nunca se ponga en riesgo la seguridad de nuestra población. Pues muchísimas gracias a los tres. Tenemos que terminar aquí la charla, este rato de conversación tan interesante. De verdad que muchísimas gracias por vuestra presencia y por compartir con todos la labor tan importante que hacéis desde cada una de las empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si hay alguien que conoce bien cuál es la situación de la ciencia y la innovación a nivel europeo, ese es Carlos Moedas, ingeniero civil, economista y político portugués. Fue secretario de Estado adjunto al primer ministro entre 2011 y 2014. En este año, además, es nombrado comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación. Buenos días, señor Moedas. Encantada de saludarle. ¿Cómo está? Y, sobre todo, ¿cómo ha pasado esta etapa tan incierta provocada por esta pandemia? Buenos días, Isabel, y muchas gracias por invitarme a compartir este momento, este evento con Asebio. Bueno, aquí estamos en Portugal, como en España, como en el mundo, isolados en nuestras casas. Hemos pasado momentos muy duros, pero ahora miramos al futuro con un poco más de certidumbre. Pero ha sido un momento que nos ha ayudado a reflejar, a pensar, a mirar lo bueno y lo malo, ¿no? Y pensar que queremos un futuro, pero no queremos un futuro como el pasado, queremos un futuro que sea mejor, que nos ayude a ser más sostenibles, a tener una economía mejor para el futuro. Y eso ha sido lo que he hecho reflejar, escribir, en un momento que ha sido muy difícil para todas las familias, tanto en Portugal, en España, en el mundo. Entonces aquí estamos y con mucho gusto de estar volviendo a la actividad más normal con este tipo de entrevistas. ¿Y qué le parece el plan de recuperación lanzado por la Unión? Bueno, es todo, yo pienso que ha sido excepcional, que es un momento histórico. Y es un momento histórico porque primero hemos aprendido con la crisis anterior. En la crisis financiera hay que primero pensar que el Banco Central Europeo, en su momento, en el 2008, ha tardado 4 años para reaccionar. Ha sido en julio del 2012 que el señor Draghi ha dicho en ese momento que iba a hacer todo lo posible. En esta crisis hemos reaccionado en semanas. El Banco Central Europeo reaccionó en semanas, la Comisión Europea reaccionó en días y después hemos tenido por la primera vez en muchos años este motor franco-alemán que ha funcionado, que ha trabajado y con lo histórico que ha sido este lanzamiento de este plan de recuperación, porque nadie imaginaba que la Alemania iba a entenderse con Francia para lanzar un plan tan grande y tan único. ¿Sabes? A veces en los periódicos dicen, pero el plan Marshall en el 48 ha sido el plan muy grande. Bueno, el plan Marshall eran 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en ese momento. 750.000 millones de euros hoy son también más o menos el 5% del Producto Interno Bruto de Europa. Entonces estamos hablando de un plan que tiene en escala, en tamaño, más o menos lo mismo que un plan Marshall en su tiempo. Entonces esto es único para Europa y esperemos que lo vamos a utilizar bien, porque esa es la gran cuestión. En Europa hay consenso sobre la importancia de la ciencia y la innovación. Es más, Horizonte Europa, parte de su legado,
va a ser el programa de financiación de I+D más ambicioso hasta ahora en la Unión. Sin embargo, este compromiso es desigual en los Estados miembros. Países como España invierten en I+D sobre el PIB un 1,2%. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Puede esta crisis económica provocada por el coronavirus incrementar ese gap en I+D entre el eje norte y sur? Esperemos que no lo incremente, porque hemos visto el resultado en la crisis financiera del 2008 de los países que invertían más en I+D, los países que eran más fuertes en ciencia, en su tiempo en el 2008 han sido los que menos han sufrido con la crisis del 2008. También veremos que los países que van a apostar más en I+D van a ser los que van a salir mejor de esta crisis. Y esta crisis, más que otra, nos trae la importancia del I+D. Yo en el 2014, cuando empecé como comisario, estábamos en plena crisis del ébola. Y los países, con mucho gusto, se unieron al lado de una organización que hoy es muy importante, que se llama CEPI, y CEPI, que es la organización de las vacunas que prepara para las pandemias, nos ha dicho en ese momento que el mundo necesitaba de 1.000 millones de euros al año para tener todas las vacunas necesarias, los tratamientos necesarios para las pandemias. Pero nadie nos ha oído porque todos pensábamos que no iba a pasar, que no íbamos a tener algo como una pandemia de esta escala. Pues nos ha costado mucho más no hacer esa inversión en el 2014, de decir que íbamos a invertir 1.000 millones al año para hoy tener una catástrofe económica tan grande que nos va a costar mucho más do que esa inversión en el pasado. Entonces yo pienso que si hay un momento, si hay una crisis que va a abrir los ojos de la gente y pensar que la ciencia es importante, es esta, porque sin ciencia somos tan vulnerables. Estamos aquí, tenemos ordenadores, tenemos tecnología, tenemos todo esto, pero estamos cerraditos en casa porque no podemos salir. Y lo único que nos puede salvar es la ciencia. Un gran amigo inglés, Jeremy Farrar, del Wellcome Trust, decía el otro día, "The only exit strategy is science". La única salida que tenemos de esta crisis es ciencia, no tenemos otra, si no queremos continuar a vivir cerrados en nuestras casas. Entonces yo estoy con esperanza y hemos visto el liderazgo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha conseguido reunir todo el mundo para ya tener casi 9.000 millones de euros para el esfuerzo de las vacunas y el tratamiento. Y eso ha sido un liderazgo europeo. Vemos que China está a un lado, Estados Unidos en el otro, y hay un liderazgo de ciencia europeo que lo vamos a construir y lo vamos a ver cada vez más. Y es ese liderazgo europeo que puede traer la mejor ciencia para Europa. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos traerá el futuro, pero la ciencia será cada vez más importante en ese futuro. Ya lo era, pero ahora es visible a los ojos de la gente. Esta crisis sanitaria ha puesto en valor el sector digital, pero también el biotecnológico. ¿Qué papel cree que puede jugar en la salida de la crisis económica que parece que se avecina? Bueno, yo pienso que lo que vemos en esta crisis, si ahora pensamos en el positivo que hemos visto en estos momentos ha sido la aceleración de ciertos sectores que antes estaban como medio resistiendo al cambio. Y esos sectores han sido, yo diría, sobre todo los sectores digitales, numéricos, en que nosotros teníamos, por ejemplo, en la educación, y yo he trabajado más de 10 años intentando que las escuelas pongan el digital, y las escuelas resistían porque los profesores resistían a eso. Y entonces ahora, en semanas, todo ha cambiado. Se ha acelerado. Lo mismo en la telemedicina. Muchos de mis amigos médicos resistían a las teleconsultas y ahora en semanas todo ha cambiado. Mis amigos médicos ya me dicen sí, a lo mejor las teleconsultas son muy importantes porque yo necesito ver el paciente todo el tiempo, pero voy a necesitar muchas veces verlo, obviamente, pero puedo usarlo como un complemento. Y entonces yo pienso que hemos tenido aquí una aceleración y esta aceleración tendrá para mí 3 vertientes muy importantes. Los bits, los átomos y los genes.
Los bits, la revolución que va a acelerar de la información, que esa lo vemos todos los días. Los átomos, porque vamos a tener una revolución muy fuerte en las nanotecnologías, en los materiales, y lo estamos viviendo hoy, y tenemos hoy la capacidad de tener el delivery de esos resultados. Y después la parte genética, que es todo lo que estamos viendo en los últimos meses en la industria que es la vuestra, la biotecnológica. En los primeros 3 meses de este año en Estados Unidos se han levantado más de 5,5 mil billones en dólares para invertir en la biotecnología. La gente está mirando hoy la biotecnología como la industria del futuro. Entonces, esta conexión entre los bits, que es la información, los átomos, que son los materiales, y la biotecnología, que son los genes, yo pienso que serán nuestro futuro de los 10 años en inversión científica que vamos a tener para llegar a las personas. Y cuando los vamos a cruzar entre los tres, o sea, cuando el digital se cruza con los materiales y se cruzan con la biotecnología, esa interdisciplinaridad va a ser súper importante para el futuro que es el vuestro, que representáis a la industria. Y para terminar, ya que estamos ante un reto difícil, pero a la vez histórico y estimulante, ¿qué mensaje lanzaría a los investigadores y empresas de nuestro sector? Muchas de ellas son pymes y startups. Bueno, y un mensaje obviamente de mucho optimismo, porque yo pienso sobre todo en vuestro sector, la biotecnología, cuando miramos los drivers, ¿no? Lo que van a ser los drivers de esa industria. Uno será seguramente la edad de la población. Estamos todos más viejos, la población necesita de más tecnología para sobrevivir, necesitamos más de curar enfermedades, necesitamos de cada vez más biotecnología. Después, como decía, estamos en un punto en que la investigación de los últimos 15 años, y cuando lo miramos en términos de los beneficios de todo lo que hemos estudiado, están saliendo ahora. Es ahora que se están transformando entre la ciencia pura y la innovación en los materiales, en la nanotecnología. Lo hemos visto con Ben Feringa, que ha tenido su premio Nobel el año pasado, hace 2 años. Vemos que este año se habla mucho del premio Nobel también en estas áreas, y eso es bueno porque hay toda una generación que está empezando en que tienen que pensar que el futuro va a pasar por vosotros. El mensaje que yo dejaba, que es lo que he visto, lo que he aprendido en estos 5 años, es que no os quedáis solo en vuestra área o vuestro sector. Las grandes descubiertas, el futuro, se va a hacer entre la interdisciplinaridad, entre las disciplinas. Entonces, si queréis ser muy buenos en biotecnología, tenéis que ser muy buenos en el centro de la disciplina, que es la vuestra, pero lo que vais a descubrir estará alrededor, entre la intersección con la arte, con la sociología, con la historia, con otras ciencias, y eso es donde tenéis vuestro futuro. Entonces, vuestro futuro no está en el centro de la disciplina, pero en la intersección de la disciplina con las otras. Y para eso, no os engañáis, hay que ser muy bueno en la disciplina para poder navegar en la intersección, y es eso que vamos cada vez en el mundo teniendo más. Es una acumulación que nos va creando complementariedad. Por ejemplo, el mundo era físico, ahora será más digital, pero nunca será totalmente digital, será siempre un complemento que vamos teniendo. Y el complemento del futuro es esta intersección entre las varias disciplinas que os traerá la descubierta, os traerá la pasión y nos ayudará para el futuro. Pues muchísimas gracias y hasta pronto, señor Moedas. Un placer. Muchas gracias. Llegamos ya casi al final de la jornada y lo hacemos de la mano de Ana Polanco, presidenta de ASEBIO. Buenos días. Es para mí un honor como presidenta de ASEBIO y en nombre de todos los socios que formamos parte de la asociación
estar hoy aquí con todos ustedes en esta cita clave del sector. Un sector, el biotecnológico, que en estos momentos está trabajando contrarreloj para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19 en forma de vacunas, de tratamientos y de soluciones de diagnóstico. Pero hoy he venido también a hablarles de futuro y de la capacidad transformadora que va a tener la biotecnología en las próximas décadas. Y no solo porque tiene y tendrá un impacto clave en nuestras vidas, sino porque también es un sector estratégico para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, del Green Deal europeo y para la reconstrucción de nuestro país. El impacto de la biotecnología en nuestras vidas con este presente y este futuro que acabo de mencionar no es fruto de la casualidad. Si la biotecnología ha llegado a ser un sector estratégico, es porque ha puesto en el centro la innovación hasta convertirse en un referente en este aspecto. No en vano, las empresas biotecnológicas se sitúan en primera posición como sector industrial que más invierte en I+D. Y si hablamos de España, de cada 100 euros que se dedican a la I+D, 12 son para el sector biotecnológico. Este esfuerzo inversor tiene resultados tangibles y con un impacto reconocible en nuestras vidas y en nuestro planeta. Decía al principio que el sector biotecnológico ya está contribuyendo a encontrar soluciones para los grandes desafíos de nuestra sociedad. Son desafíos urgentes que requieren de una acción inmediata y que están marcando la agenda de las empresas, de los organismos internacionales y de los gobiernos. Hablamos de garantizar una vida sana, pero también de asegurar el acceso al agua y a la energía, de promover un crecimiento económico sostenido o de adoptar medidas frente al cambio climático. Nuestra prioridad hoy es dar soluciones al problema de la salud provocado por la COVID-19, ciertamente, pero seguimos dando respuesta a enfermedades infecciosas como el ébola, la gripe aviar, la tuberculosis, el VIH, la hepatitis C, donde tenemos tratamientos que han conseguido curar al 90% de los pacientes, o hemos conseguido erradicar enfermedades gracias al uso de vacunas, como es el caso de la polio. Seguimos trabajando también para superar enfermedades donde hay grandes necesidades no cubiertas, como es el caso del cáncer, de las enfermedades raras o de las enfermedades neurodegenerativas. Hay futuro, sí, en el uso de anticuerpos monoclonales, de la medicina individualizada molecular o de las terapias génicas. Pero pensar en salud es también trabajar para conseguir una alimentación más sana, asequible y sostenible. Los cultivos biotecnológicos, lo hemos visto hoy, han evitado, por ejemplo, el uso de 15.000 hectáreas de tierra para la producción agrícola en nuestro país. Y se ha conseguido, además, reducir el cociente de impacto ambiental en casi un 19%. La biotecnología está teniendo también resultados en la transformación y la sostenibilidad industrial, claves para una transición ecológica y para la lucha contra el cambio climático. Se está desarrollando el transporte verde con biocombustibles que sustituyen a los materiales fósiles. Piensen que los productos de base biotecnológica son capaces de reducir hasta en un 65% los gases de efecto invernadero. Y asimismo, la biotecnología es una aliada para limpiar nuestros océanos de hidrocarburos y de plásticos. Ciencia e innovación, no tengo que demostrárselo a ninguno de ustedes, son ampliamente reconocidas como motores de prosperidad económica y social. La biotecnología, permítanme insistir, ha sido fundamental en las últimas décadas para lograr las cotas de bienestar que hoy tenemos, pero por su capacidad transformadora va a ser clave en el futuro. Decía Eleanor Roosevelt que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños. El futuro de la biotecnología nos permite soñar en el presente, puesto que las capacidades biológicas tienen el potencial de generar cambios radicales, cambios que hoy nos parecen sueños.
La biotecnología va a ser sin duda clave para impulsar ese crecimiento sostenible, intensivo en conocimiento y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que soñar, sí, para exigirnos lo mejor de nosotros mismos, pero también tenemos que estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Y por eso, recientemente, hemos tenido el honor de participar como asociación en el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social en el Congreso de los Diputados. Y allí hemos tenido oportunidad de presentar la gran capacidad transformadora que tiene nuestro sector, el biotecnológico, para la mejora de nuestro sistema sanitario, pero también para apostar por un nuevo modelo productivo que incluya la biotecnología como sector estratégico para impulsar ese crecimiento y social que nuestro país necesita. Desde ASEBIO planteamos una agenda de reconstrucción que impulse y renueve ese compromiso de España con la ciencia y la innovación. Y para ello hemos propuesto 7 puntos. Fortalecer nuestro sistema de I+D+I, con mejores y más inversiones públicas en I+D, hasta alcanzar ese 2% de inversión en I+D que nos acerque a la media europea. Apostar decididamente por una estrategia nacional de biotecnología y ciencias de la vida. Promover la cooperación público-privada. Desarrollar una nueva política industrial que impulse las inversiones inteligentes, verdes y sostenibles. Impulsar todo el talento de nuestro país, fomentando una cultura de innovación. Reforzar la confianza de la sociedad y la política en la ciencia y la innovación. Y todo ello no tendría sentido si no trabajamos también para garantizar que esa innovación llegue a todos los ciudadanos. Creemos que nuestro país tiene que situar a la ciencia en el corazón de sus políticas y su regulación, porque solo así podremos aprovechar toda la capacidad transformadora que la biotecnología tiene. Quiero concluir con un agradecimiento a los ponentes, a las empresas, a los socios de ASEBIO y a todo el público que está formando parte de este encuentro. Y antes de dar paso al ministro Duque, que va a cerrar este acto, quiero reafirmar el compromiso de la biotecnología con la búsqueda de soluciones en este momento crítico actual. Señor ministro, tiene a la biotecnología como una firme aliada en esa agenda de reconstrucción, para lo cual ofrecemos todo nuestro conocimiento y experiencia. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un auténtico placer estar hoy aquí clausurando la presentación de un informe clave para el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Y es clave porque ASEBIO da voz a todos en el espectro de actores de la biotecnología, tanto a las empresas, de las más grandes a las más novedosas, organismos de investigación de todo tipo y asociaciones profesionales también. Los resultados que hoy se han presentado son esperanzadores. Crece la inversión en I+D en el sector biotecnológico, se crean nuevas empresas biotecnológicas a buen ritmo, estas aumentan su atractivo para inversores y entidades de capital riesgo, sus patentes también incrementan su rendimiento y se hacen más internacionales, y el sector de la actividad, este sector, atrae cada vez más talento joven. Esto es básico para tener continuidad. Son afirmaciones que aparecen en el informe y que van muy en línea con lo que el Gobierno y el Ministerio de Ciencia e Innovación quieren para el futuro de este país. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, bueno, aquí estamos pocos, todos los que estamos virtualmente en esta presentación telemática, somos muy conscientes de la importancia de la ciencia e innovación. Ningún activo tiene más valor intrínseco y estable en esta sociedad que el conocimiento continuamente renovado y puntero. Esta tragedia que hemos vivido con la pandemia ha hecho renacer la admiración por las personas del sistema sanitario, por las fuerzas de seguridad, pero también por la ciencia y la innovación, particularmente la biotecnológica, que pelea contra el reloj
por superar la pandemia con diagnósticos, prevenciones y tratamientos. Esa admiración ha sido siempre merecida y debemos acompañarla ahora de acción, en especial de un refuerzo al sistema español de ciencia, tecnología e innovación. No podemos repetir lo sucedido durante la anterior crisis, años en los que España, a diferencia de los países de nuestro entorno, redujo muchísimo la partida de ciencia e innovación. Durante la década posterior a 2008, la inversión se redujo a mucho menos de la mitad y apenas hemos recuperado desde 2017 un 10% de lo perdido. En los próximos años debemos duplicar nuestra inversión en I+D respecto a PIB hasta situarnos al menos en la media europea, que es superior al 2%, mientras que en España actualmente no llega ni siquiera al 1,25%. Si se aplican estas políticas correctas y con visión de futuro, esperamos poder asistir a una más que duplicación del volumen del sector biotecnológico en España en pocos años, ya que esta actividad parte de una posición competitiva e internacional muy ventajosa. Durante esta pandemia se ha demostrado el valor estratégico de contar con centros de ciencia y empresas innovadoras y dinámicas en biotecnología, que pueden aportar soluciones inmediatas y desarrollos de corto plazo para atajar los problemas de salud. Solo contando con un sustrato científico y empresarial dinámico y a la última podemos asumir los retos de los problemas sobrevenidos. Los desarrollos de vacunas actuales en España son posibles gracias a décadas de investigación básica anterior. Los nuevos fármacos que están surgiendo de los ámbitos público y empresarial español solo son posibles por el continuo trabajo anterior. En estos días hemos asistido a la aprobación por parte de la Agencia de Salud de los Estados Unidos de un tratamiento oncológico desarrollado en España por una de las empresas asociadas, PharmaMar, por lo que les felicito efusivamente. En las listas también de mejores kits diagnósticos para COVID-19 del mundo siempre se incluye algún producto español. Es este continuo trabajo lo que nos da seguridad de estar preparados para lo que pudiera venir. Y no solo la biotecnología, por supuesto. En estas décadas en las que hemos visto cómo se reducía la industria en España, no hemos sabido ver el factor clave. Es el conocimiento aplicado lo que fija la actividad industrial. Donde se producen los descubrimientos y los inventos siempre será donde quieran estar las industrias, y especialmente los puestos de trabajo más cualificados y de mejores remuneraciones. La producción podrá cambiar de sitio, pero el desarrollo y la innovación mucho menos. Si queremos de verdad estar preparados para la España del mañana, como dice el informe, y aspirar a una mejor formación, a más empleo cualificado, a una mayor competitividad empresarial y por todo ello a tener un estado de bienestar sostenible, debemos apostar de forma decidida por la educación, la ciencia y la innovación. Es el único camino. Sin ciencia no hay futuro. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias por su presencia y por su apoyo hoy aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos la distancia que corresponde. Exacto. Gracias. Bueno, pues ahora sí que llegamos al final del evento. Muchísimas gracias también a todos los que nos han seguido a través del streaming, por supuesto a los asistentes, a los patrocinadores que han hecho posible esta jornada. Muchas gracias también a The Valley y a su espacio de innovación experimental de Place. Les recuerdo que el evento seguirá subido tanto en YouTube como en Facebook. Bueno, esperamos que el próximo año podamos encontrarnos en persona y les deseo un gran año de ciencia. Muchas gracias.